Del diario El Tequeño queremos darle la más cordial bienvenida. Este ciclo de foros con los candidatos a la elección primaria de la oposición fue una iniciativa precisamente para dar a conocer las ideas, propuestas, conceptos de cada uno de los candidatos y que ustedes se puedan terminar de formar su propio criterios y pensamientos sobre cada uno de ellos. La misión del Foro San Antonio es promover ciudadanía, crear conciencia ciudadana, y el diario El Tequeño, pues por supuesto, es un diario ágil, moderno, con el propósito de informar objetivamente y ágil y comprometido con la comunidad. Como ustedes saben, la oposición venezolana viene de sucesivas derrotas, viene de errores estratégicos, de ciclos de abstención, violencia callejera, intentos de golpe de Estado, etc. Y dejamos de lado el voto, herramienta esencial de la democracia, pero bueno, por fortuna, con todo ese ciclo de desesperanza encima, de cansancio de la gente, se creó la Comisión Nacional de Primaria y nos están regalando, nos están dando lo que todos los políticos y los líderes del país nos debían, y la sociedad civil lo reclamaba, que es la unidad. De hecho, el lema del Foro San Antonio, que nuestro partido, nuestro candidato, es la unidad. Es así como 14 candidatos recorriendo el país han despertado la esperanza, han hecho ver que este fallo histórico que significó el socialismo del siglo XXI es posible ser derrotado y dar paso a un gobierno de transición si vamos unidos. Nuevamente ha renacido la esperanza, nuevamente hay la claridad que a través del voto, que es la herramienta democrática y, por cierto, a la que más le teme el gobierno, es una posibilidad real. Uno de esos actores es precisamente nuestra brillante invitada de hoy. Permítanme hacerle una breve presentación que es como de rigor. Delsa Jennifer Solórzano Bernal, abogado, política de 52 años, proviene de una familia de luchadores, es una activista importante en la defensa de los derechos humanos, militó en Un Nuevo Tiempo y hasta 2018 fundó el partido que la respalda, y ustedes son una muestra de eso, Encuentro Ciudadano. Y también está recorriendo el país llevando el mensaje de esperanza y el mensaje de unidad. Es una figura relevante de la oposición, sin lugar a dudas, y es muy satisfactorio para nosotros, repito, para el Foro San Antonio y para el diario El Tequeño, tenerla hoy como nuestra invitada para compartir sus ideas, sus propuestas, sus puntos de vista, y les diga y nos diga a todos por qué votar por Delsa Solórzano. Delsa, bienvenida a esta tu casa. Ella va a tomar el tiempo que considere necesario para su intervención, y luego hay un ciclo de preguntas que las vamos a hacer por escrito. Van a estar varios de nuestros compañeros pasándoles un papel para que ella luego responda a sus inquietudes. Gracias otra vez. No me gustan los podios. Yo soy muy chiquita. Me tapa. Gracias a mi querida gente del Foro San Antonio y a la gente del Tequeño. Gracias, con todo el corazón.
Daniel, Yoconda, todo Foro San Antonio, de verdad, mis eternos amigos. Gracias por organizar estos eventos que me parecen extraordinarios y para mí, como diputada del circuito, es un honor estar acá en mi casa, en San Antonio de los Altos, el lugar donde hace tantos años, yo no voy a decir cuánto para que no empieces a sacar la cuenta, empecé a hacer política. Un municipio que me vio crecer, que me vio comenzar en el mundo de la política y que hoy, un cuarto de siglo después, estamos aspirando la primera magistratura nacional. Quiero agradecer a la gente que me acompaña, parte de mi equipo del comando de campaña, no solamente la Coordinadora Nacional del Voluntariado, mi querida Gaby Santander, la Coordinadora Nacional de Visión Mujer, Rina Díaz, la Coordinadora Nacional de Programa de Gobierno, Josefina Ocanto, quien trabaja de la mano con mi querido Antonio Hernández, está mi jefa del partido, Marilyn Segovia, por hablar en primer término del partido, pero quiero agradecer también a la abuela del casco rojo, una gran luchadora social que se encuentra hoy con nosotros, Tomás Sáez, Coordinador Nacional de Acción Social. Un agradecimiento muy especial a la gente de SOS Libertad, el señor querido Franklin Caldera, padre del preso político Franklin Caldera, de Siglet Gasparini, hermana también de un prisionero político y quienes han luchado por la libertad de todos los presos políticos. Andrea, del equipo de Miranda, y quiero agradecer a mi comando de campaña, Iván Piquel, el jefe de campaña que está por ahí. Allá está Iván Piquel, está Angélica Meléndez. Pues como ven, casi todo el equipo del comando de campaña es de aquí, porque nosotros somos de aquí. Está Orlando Molví, el fotógrafo, también de aquí, Axel Espinosa, encargado allá también, otro vecino nuestro de aquí, de los Altos Mirandinos, Víctor, el coordinador operativo del comando de campaña, a Jonathan y a Johnny, ustedes los conocen de toda la vida, no sé si me falta alguien por presentar, Valentina, que está por ahí, Eliani, ellas son caraqueñas, bueno, Eliani es de Yaracuy, pero la tenemos importada, todos los demás somos de aquí. Y pues por supuesto al equipo del partido de la directiva de los Altos Mirandinos que se encuentra presente, y vi a Monaguillo Cortés, que está por ahí, y también nos acompaña parte del equipo de Juventudes, Ayrton, José Romero, en fin, gracias al equipo del partido que nos acompaña hoy, pero sobre todo gracias a los vecinos de San Antonio que vinieron hoy a escucharnos y que como siempre nos están permitiendo compartir con todos ustedes un poco de lo que son nuestras ideas para Venezuela. En primer término, comenzabas tú con una pregunta, que era ¿por qué votar por Delsa Solórzano? Y yo quiero comenzar respondiendo eso. Yo creo que la primera vez que vine a compartir con ustedes en Foro San Antonio fue en el año 2014, cuando estaba en campaña para ser diputada de este circuito. Y me preguntaron por qué votar por Delsa Solórzano en aquel momento. Y voy a responder exactamente lo mismo que respondí aquella vez. Es que yo soy una mujer de palabra y nunca los voy a defraudar. Y creo que a lo largo de estos años que tengo el honor de haberlos representado, siempre he procurado dejar en alto aquella palabra que les di en el año 2014, cuando les dije, esta diputada no los va a defraudar. Y no lo hice, y aquí sigo. Y sigo recorriendo Venezuela, y sigo recorriendo mis amados Altos Mirandinos, y sigo siendo la diputada de aquí. Asimismo hoy, con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que hemos luchado y con todo lo que hemos dado juntos, porque no en vano el nombre de mi comando de campaña es Unidos Somos Mejores, con todo lo que hemos dado juntos por Venezuela, yo creo que es hora de que eso lo pongamos al servicio del país. El país hoy necesita honestidad. El país hoy necesita compromiso. El país hoy necesita también que pongamos a su servicio todo el conocimiento y la preparación que podamos tener, pero sobre todo que pongamos a su servicio la posibilidad de articular con cada uno de los sectores del país, con los gremios, con los sindicatos, en fin,
con la academia, con los empresarios, con el sector privado, con el sector público, en fin, para que podamos juntos volver a construir Venezuela. Y digo volver a construir porque lamentablemente Venezuela la derrumbaron. Es como que si estuviéramos viviendo en una etapa casi que prehistórica, porque nos dejaron prácticamente sin república, porque una república tiene unas características determinadas. Una de ellas es que haya Estado, ¿sí? Que haya instituciones, que haya separación de poderes. Aquí no hay nada de eso. No hay instituciones porque las acabaron. No hay separación de poderes porque tenemos a una persona que domina todos los poderes. Si nos referimos a lo más reciente, Nicolás Maduro ordenó que Tarek William Saab, y aquí hay varios abogados, ¿no? Nicolás Maduro ordenó, ahí está mi cuñada, hola Andrés, que Tarek William Saab abriera una investigación por las amenazas que yo recibí. ¿Desde cuándo? ¿En qué parte de la Constitución dice que el presidente, bueno, usurpando el poder, pero que el Ejecutivo, pues, le ordena a la Fiscalía abrir una investigación que debió abrirse por noticia de crimen y doctora, ¿no es así? Si hubiera Estado de Derecho, pero no hay. ¿En qué parte de la Constitución se establece que el fiscal general de la República tiene que defender a Nicolás Maduro frente a los hechos por los cuales yo lo estoy acusando en la Corte Penal Internacional? Ese señor es mi contraparte en la Corte Penal Internacional, donde llevamos, Josefina, más de 300 casos. Ajá. Entonces yo llevo, con el apoyo de Josefina Ocanto y de Antonio, más de 300 casos de la Corte Penal Internacional contra Tarek, que defiende a Maduro. Eso no se entiende, ¿verdad? Pero ese señor, bajo las órdenes de Maduro, abrió una investigación. Y les voy a contar algo. Hoy estuve en una rueda de prensa en la mañana. El fiscal 94 nacional de Derechos Humanos que me asignaron es el fiscal que investigó la muerte de Neomar Lander y de Fabián Urbina. Es el que tiene preso a Javier Tarazona. Es el que investigó a los periodistas de Armando Info y del Nacional por denunciar a los testaferros de la dictadura. ¿Ustedes creen que ese señor puede hacer una investigación independiente? Y por cierto, empiezo por aquí porque aquí está el SEBIN en este momento. ¡De caramba! Utilizan, está Nicolás Sosa, Nico, perdón que no te saludé, y Ricardo, que no lo saludé antes. ¿Ustedes pueden creer que esa gente puede hacer una investigación independiente o que me van a cuidar? Remigio Ceballos dijo que me iba a cuidar. ¿Me van a cuidar como cuidaron a Fernando Albán? Dios me guarde. O a Costa Arévalo. O a Juan Requesén, que sigue preso. O a los 300 prisioneros políticos. Y empiezo por aquí porque me gusta rendir cuentas, ustedes lo saben. Por eso hemos negado la posibilidad de que esa gente me cuide. ¿Sí? Y mezclo una cosa con la otra, mi querido Agustín. Está por allá, mi amor. Porque esa firmeza en las convicciones que tenemos, nos tienen aquí. Después de tantos años de haberles respondido aquella vez, la primera vez que me lo preguntaron, ¿por qué votar por Delsa Solórzano? Las convicciones siguen siendo las mismas, pero hoy, obviamente, para quienes valoramos de alguna manera, y tal vez esto para quienes tienen una visión distinta no tenga tanta importancia, pero para quienes valoramos el conocimiento, y la formación y la preparación, nosotros nos dedicamos a formarnos y a prepararnos porque sabemos que ejercer la primera magistratura nacional no es una cosa que se pueda tomar a la ligera, no es un juego de niños. Se requiere, capacidad de articulación, como lo decía antes, tener contigo a los mejores profesionales, a los mejores expertos del país, pensando a Venezuela, pero ¿sobre qué marco?
Nosotros estamos convencidos que sobre el marco de la transición, porque bien sabemos que después de un proceso de conflicto o de una dictadura en los países, lo que viene inmediatamente después se llama transición. Es decir, cae la dictadura mañana y no es que inmediatamente ya hay democracia, todo se arregló. Y entonces vienen los candidatos y les van a prometer un salario mínimo de $250 o de 500. Total, como va a ganar el que ponga más plata, de $8.000. No les extrañe, ¿no? Eso se llama demagogia o populismo. Y resulta que eso no se puede. Eso no se puede porque resulta que mientras haya un proceso de estanflación en la economía, estancamiento más inflación, el salario se lo va a tragar ese proceso de estanflación. No vale de nada que usted aumente el salario si no reactiva el aparato productivo nacional. Si usted no produce, si usted no saca la economía del estancamiento y usted no acaba con la inflación, de nada vale. Por ello nosotros hemos formado un plan de gobierno, uno con base en la transición, pero dos, con base en la economía social de mercado. Donde nosotros, yo no voy a venir para acá a ofrecerles el vaso de leche escolar. Créanme que no. ¿Por qué? Porque no hay quien produzca la leche. Primero hay que reactivar el aparato productivo nacional. Hay que decirle a los productores del campo, aquí está tu crédito, porque la banca está muerta. No hay crédito para los productores del campo. No lo hay. Porque las tierras además se las robaron y las que no se robaron están en manos de grupos irregulares. Porque los productores del campo tienen que... Hola, Héctor. Los productores del campo tienen que pagar chantaje, coima a los funcionarios, a la Guardia Nacional, ese es el emprendimiento que los mandaron a hacer, ¿no? Para que les cuiden el campo, ¿sí? Porque si no, se las van a invadir la finca, se las van a quitar, o van a llegar los grupos irregulares que están en toda la frontera venezolana, y si no eres frontera, están en el tren del llano, ¿verdad? Y no tienen cómo producir. Porque un productor de queso, por ejemplo, en el estado Guárico, que va a vender queso a Bolívar, y lo sé porque mi familia lo vive, tiene que llevar medio kilo de queso picado para cada alcabala que hay entre Guárico y Bolívar. Imagínense cuántas hay. Y en cada alcabala deja para el café y medio kilo de queso. ¿Cuáles son las razones de la inflación? Cuando llega a Bolívar, imagínense cuánto tiene que vender queso. Entonces, ¿cómo ofrezco yo un vaso de leche escolar así? Si no hay escuelas. Si las escuelas públicas se están cayendo, si no tienen infraestructura, si además no hay quien vaya a la escuela. Las escuelas públicas en nuestro país están yendo a clases 2 veces a la semana, ¿o no es así? ¿Estoy mintiendo? Y van 2 veces a la semana, entre otras cosas, porque la docente o el docente no tiene plata para movilizarse, porque el pasaje no le alcanza. Aquí hay docentes. ¿A ti te alcanza el pasaje para ir a la escuela más de 2 veces a la semana? No, ¿verdad que no? Entonces, ¿cómo vas más de 2 veces a la semana? ¿Y cuántos niños tienes en el aula? Entonces, ¿a quién le vamos a dar el vaso de leche? ¿A qué escuela? ¿A qué niño? ¿Con qué productor del campo? Hermanos, yo no puedo ser demagoga, perdónenme. No puedo ser populista, perdónenme. Yo sí puedo decir que vamos a transformar la realidad que hay hoy. ¿Cómo? Reactivando el aparato productivo nacional. Somos conscientes de que eso es algo que no se hace en 2 días. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los primeros 100 días de gobierno? Bueno, mi decreto número 1, y lo digo y lo repito, yo sé que hay gente que no le gusta, que le da urticaria, a mí no me importa. Decreto número 1, liberación de los presos políticos. Punto. Cosa que, por cierto, no es verdad que paraliza el resto de las cosas que tiene que hacer un presidente. Por Cristo, mi doctora. Porque si usted tiene el decreto hecho, que yo lo tengo hecho, ¿verdad? ¿Cuánto puede llevar firmar Delsa Solórzano? Si yo no libero a los presos políticos, y es una discusión que he tenido con los demás candidatos, entonces yo paso a ser su carcelera. Y yo quiero un gobierno sin presos políticos. Paralelamente, ya la doctora Ocanto ya tiene el decreto de la transición lista para establecer los mecanismos de transición. ¿Saben para qué? Entre otras cosas, para que Venezuela nunca más vuelva a atravesar una situación como la que estamos atravesando hoy. ¿Por qué hoy estamos como estamos? Y creo que alguna vez lo hablamos en el Foro San Antonio, Yoconda. Porque en 1958, cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez,
no se siguieron las reglas de la transición. Nadie nos dijo que Marcos Pérez Jiménez era un dictador sangriento. Nadie nos dijo que en la seguridad nacional torturaban a la gente. No se establecieron los mecanismos de memoria histórica, no se rindió honor a los caídos, no hubo un resarcimiento adecuado a las víctimas, no lo hubo. Y la verdad verdadera es que todavía nosotros no sabemos cuál fue el acuerdo por el cual salió el gobierno, porque ese cuento, y aquí todos somos adultos, de que el tipo salió corriendo porque hubo una revuelta popular y se montó en la vaca sagrada y se fue. Nosotros sabemos que eso no es verdad. Seguramente hubo algún acuerdo, pero es un acuerdo que no se conoció. Pero probablemente uno puede especular que el acuerdo pasaba por no te metas con los militares. Entonces, a diferencia de la dictadura argentina, donde quedó muy claro luego de la salida del dictador que los militares son para los cuarteles y no para la vida civil, aquí no. Aquí crecieron generaciones enteras adorando a los militares y mucha gente creció escuchando aquello de que es que cuando Pérez Jiménez yo vivía tranquilita, podía dormir con la puerta de la casa abierta, exaltando la dictadura militar. Y la verdad verdadera es que apenas vieron la oportunidad de poner a un militar en el coroto, fueron y votaron por él. ¿Eso es culpa del ciudadano? No. El Estado no cumplió su obligación de sembrar conciencia ciudadana, conciencia civil en la gente. Es una responsabilidad exclusiva del Estado. Cumpliendo las reglas de la transición, eso no hubiera ocurrido. Porque, caramba, 40 años en la historia de un país no es nada. Tan solo 40 años después perder la democracia es una barbaridad. Y por ello, para nosotros el tema de la transición es esencial. Porque yo no quiero que nunca más vuelva Venezuela a sufrir lo que hoy está sufriendo. Hace 2 días se llevaron presa a la madre de un preso político, a una dama de 67 años. En este momento, me corregirá Franklin, todavía no tenemos idea de dónde está la señora, ni por qué se la llevaron presa. Si esto no es dictadura, entonces dígame qué carrizo es. Y con eso no se puede tener medias tintas. ¿Qué? No, que no es dictadura, porque es una dictadura criminal. Así de simple, pero es una dictadura criminal de la que podemos salir. ¿Cómo? 1, con unidad. ¿Cómo se va a construir la unidad? En esta oportunidad la vamos a construir con primarias. En esta oportunidad la va a construir la gente. Y me gustó mucho lo que tú decías, de que estamos frente a una oportunidad histórica. Hace muchísimo tiempo que los venezolanos no tenemos la posibilidad de elegir con base en ideas, de elegir con base en propuestas. Siempre elegimos entre el gobierno y la oposición, aun cuando no nos gustara el de la oposición, porque muchas veces nos pasó que no nos gustaba. Para yo ser diputada de este circuito tuve que pelear, ¿ustedes se acuerdan? Porque no me lo querían dar. Yo quiero mi circuito porque yo sé cómo es la cosa. No veníamos de una bonita experiencia, ¿verdad? Tuve que pelear para que me dieran el circuito. ¿Te acuerdas? Yo cuando... Y lo logramos. Entonces no fue que me lo regalaron, tuve que pelear para que me lo dieran. Ahí vamos. Hoy no tenemos que hacer eso. Bueno, estoy peleando para ganar la primaria, pero sé que cuento con el voto de ustedes. Bien, entonces la unidad, que es imprescindible para lograr la libertad, la vamos a construir nosotros, votando el 22 de octubre, bajo la coordinación y dirección de venezolanos honorabilísimos. La Comisión Nacional de Primaria está conformada por hombres y mujeres de primer nivel, que me enorgullece que hayan aceptado ese enorme reto, así como están conformadas las comisiones, las juntas regionales de primaria. Y es en manos de ellos que va a estar el arbitraje del proceso y el conteo de los votos. Una cosa maravillosa, sentir, cosa que no hemos sentido hace tantísimos años, que mi voto va a contar, que voy a poder decidir entre buenas opciones. No simplemente entre el del gobierno y el de la oposición, me guste o no el de la oposición, pero es que ese es el que es, porque es un elemento superior el que nos estamos jugando. Aquí vamos a poder escoger. Y por eso estos foros que organiza el Foro San Antonio con el Tequeño y otras organizaciones son tan importantes, porque ustedes pueden darse el lujo de escoger
con base en lo que escuchen aquí. Y eso es esencial. ¿Cuál es el segundo requisito? Que bueno, que evidentemente quien gane, que espero ser yo, tenga suficiente capacidad de articular, porque ahí no va a estar solamente la unidad. La unidad no basta porque votaron el 22 de octubre, votamos. Yo voto en el Ambrosio Plaza, en Los Teques. No sé cómo me nuclearon mi centro, no sé para dónde me mandaron, pero bueno, mi centro original es el Ambrosio Plaza de Los Teques. Ajá. Votamos el 22 de octubre y ya está listo. No, porque si la candidata, yo, o el candidato, no articula con las demás fuerzas políticas, dice, yo sola puedo. Mentira. Eso es mentira. Aquí nadie puede solo. ¿Cómo cuidamos los centros de votación aquí en San Antonio de los Altos? La sociedad civil, la gente que siempre ha cuidado los votos. Y aquí todos sabemos, los que somos de aquí, sabemos bien quién cuida cada centro de votación. No sabemos los centros de votación de memoria. Aquí en Los Alias, ¿o no es así? Ah, y sabemos, fulanito que es de Primero Justicia cuida este centro, el otro o no. Sabemos hasta quién nos da la credencial. Así trabajamos aquí. Y en San Antonio de los Altos, en este municipio de Los Alias, nunca nos han robado un voto. Jamás. Entonces es mentira que llegó el rey o la reina del mambo, ¿no? Como le gusta a Liani, una gatica que le gusta el mambo. Como le gusta a Liani que uno diga, no, aquí estoy yo, si no me han visto, yo puedo sola con todo. Eso es mentira. Entonces se necesita capacidad de articulación con todas las fuerzas políticas, porque no es lo mismo, hermanos y hermanas, cuidar 3.106 centros de votación, un poco más de 5.000 mesas, porque se ampliaron el número de mesas, que evidentemente cada partido puede montar sus testigos, pero cuando sean todos los centros de votación y todas las mesas de votación, tiene que estar la unidad toda, cuidando cada centro, cada mesa, para que no nos roben. Pero previamente a eso, la candidata tiene que tener la capacidad de articular también con la comunidad internacional en lo que ellos sí están dispuestos a hacer. Y hoy, que por primera vez en un proceso electoral a mí me toca estar al frente de un partido político, porque tengo que decirlo, antes lo que me tocaba la mayoría de las veces era enterarme por Twitter de lo que otros decidían. Esa es la verdad. Sin poder uno poner sus ideas sobre la mesa. Ya no me toca eso. Ahora sí me toca conducir un partido político, gracias a Dios, y poner nuestras ideas sobre la mesa. Y hoy sí sabemos las cosas desde adentro, ¿verdad? Sabemos que no van a venir a rescatarnos, nadie va a venir. No han ido para Ucrania, mucho menos van a venir para acá. No van a venir los marcianos, ni con la señora esa que dice que habla con los marcianos, esa tampoco los va a traer. No va a venir un platillo volador con una luz azul a llevar, eso no va a pasar. A lo que sí está dispuesta la comunidad internacional, y he sostenido diversas reuniones con ellos, es a ayudarnos a obtener las condiciones electorales que están en el informe de la Unión Europea del 21 de noviembre del año 2021. A eso sí está dispuesta la comunidad internacional. ¿Qué requieren ellos? Unidad. Y un candidato o candidata que sepa que tiene que articular con toda la oposición, eso será un candidato unitario, no solamente el que gane la primaria. Ojo, sino que luego de eso articule con la comunidad internacional. ¿Y saben qué? Yo creo que la transición comienza el 23 de octubre. Porque la dictadura no tiene ningún interés en entregarnos el poder. Ninguno. Hay que producir ese interés. Antes, cuando había democracia, y bueno, yo eso no lo viví desde el gobierno, porque yo era estudiante, pero uno sabe que sí, que existían comisiones de enlace, ¿no? Cuando a mí me eligieron diputada del Parlamento Latinoamericano, en el año 2010, fue en el 2009, el ejercicio comenzó en el 2010, a mí me tocó ser la coordinadora de la comisión de enlace con el Parlamento Latinoamericano saliente. El presidente del Parlatino en aquel momento se llamaba Yuson Flores, hermano de Cilia Flores. Cilia era presidente de la Asamblea Nacional y Yuson era el presidente del Parlamento Latinoamericano, hermano de Cilia. Y me tuve que ir a sentar con él para que me entregara. Si no me sentaba, no me entregaba.
Entonces yo tengo que ir a hablar con el que me tiene que entregar. Y si no, ¿cómo me va a entregar? Y eso se llama capacidad de articulación. Porque ¿saben qué? Mi único objetivo es liberar a Venezuela. Y es por ello, y con esto voy a concluir para por favor escuchar todas las preguntas que quieran. Ustedes saben que conmigo no hay límite con las preguntas, pueden preguntar todo lo que quieran. Las inhabilitaciones son inconstitucionales, ¿sí? Pero yo vivo en dictadura. Yo no estoy inhabilitada hoy, pero yo vivo en dictadura. ¿Eso qué significa? Señores, esto no es jugar con las reglas de la dictadura. Esto es jugar a pesar de la dictadura. Nuestra propuesta, y lo he dicho en privado y lo digo en público, quienes me conocen aquí, que son casi todos ustedes, saben que yo nunca digo en público o en privado cosas distintas. Yo digo lo mismo. Eso es coherencia. Nosotros tenemos la obligación de tener un plan B. Porque ¿qué pasa si quien gane, que espero ser yo? Amén, pero espérense, lo digo con toda la objetividad del mundo. El Atlantic Council nos reunió a los 3 candidatos que tenemos mayor posibilidad de ganar. Yo soy una de esas 3 candidatas. Esa es la verdad. Yo puedo ganar la primaria. De los 3 soy la única que no está inhabilitada. No me estoy cayendo mentira. Eso es hoy. Yo no sé qué pasa mañana. Porque vivo en dictadura. ¿Qué pasa si no me dejan inscribirme? ¿Qué pasa si no me dejan ejercer? ¿Qué pasa? Dios no lo quiera, te da un infarto y te moriste. Dios no lo quiera. Dios nos cuide y nos ampare y José Gregorio Hernández nos libre. Pero eso puede pasar. Mi abuela, que en paz descanse, decía que para morirse nada más hacía falta estar vivo. Quiero vivir muchos años, porque además tengo un hijo que criar que todavía está chiquito. Y tengo un país que liberar, que lo voy a hacer. Ajá. Pero cualquier cosa puede pasar, y cuando uno asume la responsabilidad de la conducción pública, uno no está primero, está primero la gente. Yo no le puedo pedir a la gente que salga a la calle a inmolarse por mí, porque eso sería egoísta. Yo sí le voy a decir a la gente que si gano la elección, la voy a defender. La voy a defender. Porque lo que es inaceptable para mí es que uno ponga sus intereses primero que los de Venezuela. Y que si hay que defender a la nación, el primero que tiene que estar ahí es el líder. Yo conocí a la abuela del casco rojo en la calle. En la calle. Alguien me decía en estos días que una persona que es de Aragua vino a Caracas a presentarme un proyecto de derechos humanos y me decía en estos días, oye, yo a ti te conocí en Los Teques, en una marcha. Y yo me quedé impresionada de cómo son ustedes allá en Los Teques. O sea, los caraqueños no distinguen San Antonio de Carrizal, de Guaycaipuro, y para ella esto es Los Teques. Yo le dije, eso no era Los Teques, eso era San Antonio. Mira, a mí me impresionó cómo ustedes pelean allá. Y bueno, y como peleo allá, peleamos aquí en Caracas, en la calle. Es decir, a mí nadie me puede acusar de cobarde, ni de no estar en la calle. Al contrario, recuerdo que el Nacional sacó un artículo que decía la diputada Escudera. Yo sí, con mucho orgullo lo digo, ya era diputada de este circuito. Pero, a ver, digo esto porque yo estoy dispuesta a hacer lo que tenga que hacer por defender a Venezuela, pero defender a Venezuela no pasa por pedirle a Venezuela que me defienda a mí individualmente. Yo no le voy a pedir a Venezuela que salga a matarse para que me digan ¿cuántos muertos vamos a poner más? Mátense para que me defiendan a mí. No, señor. Miren, vivo en dictadura y pretender que la dictadura se va a comportar como una democracia es absurdo. Entonces yo creo que responsablemente tenemos que tener teterote, tiempo sin verte. Eso es lo malo de ser aquí, mano. Entonces uno empieza a saludar a los vecinos, al amigo, al señor. Miren, la verdad verdadera es que hay que defender a la nación. Y para defender a la nación hay que tener plan B, Z, W y el que sea. Porque lo contrario, en nuestro criterio, sería irresponsable. No significa tampoco que debamos hacer público el plan. Pues si lo hacemos público, le estaríamos diciendo al dictador, mira, tú ves fregando al 2, al 3,
eres al 4 y está listo y escoges tú al candidato. No, eso no es. Pero sí nosotros tenemos responsablemente, los candidatos, que ponernos de acuerdo en cómo nos defendemos frente al régimen, pero sobre todo cómo defendemos al país, al que otra vez van a querer dejar sin candidato o con un candidato que elija la dictadura, o peor aún, de nuevo, llevarnos por el camino de la abstención, que en este caso, señores, no da. Porque yo quiero salir de Maduro. Mi objetivo es salir de Maduro y yo sé que lo podemos derrotar electoralmente, pero no bastan los votos. Hay que tener los votos, hay que organizarse, hay que entender la necesidad de la unidad y, sobre todo, hay que poner a Venezuela primero, entendiendo que este dictador es un criminal de lesa humanidad y está dispuesto a seguir matando gente. ¿O no? El primer muerto en las manifestaciones de 2017 cayó aquí, en este circuito, en Carrizal. Porque nosotros somos gente combativa. Pero ¿cuántos muertos más hay que poner? Para nada. ¿Cuánto más tenemos que arriesgar la vida por egoísmo? Eso no es correcto. Yo voy a ponerle la vida a Venezuela. Si Dios no lo quiere, uno gana y me roban. Porque les voy a decir una cosa, a mí me encanta bailar salsa. Pero uno sabe cuándo baila y cuándo no. Uno sabe cuándo pelea y cuándo baila. Entonces, conmigo cuenten para la unidad. Conmigo cuenten para articular con quien tenga que hacerlo, para que nos entreguen el poder, para conseguir condiciones electorales. Conmigo cuenten para construir una transición sólida y fuerte que evite que Venezuela vuelva a caer en una dictadura. Conmigo cuenten también para la honestidad, para la transparencia y para el compromiso de conducir a Venezuela al mejor de los puertos, con un programa de gobierno articulado, pensado y que en los primeros 100 días, que eso es lo que les iba a decir, se dedique a conseguir dinero a cero costo para Venezuela a través de los programas internacionales de cooperación, que los hay y que ya los tenemos listos, ¿verdad?, para que se comience a reactivar la economía de inmediato en el país. Y ello va a producir, con esto concluyo, con el nombre de nuestro programa de gobierno, que se llama Raíz más Oportunidad, ello va a producir que otra vez nuestra raíz, que está en Venezuela, no importa donde quiera que estemos, en Chile, en Perú, en México, en Canadá, en Estados Unidos o donde sea, nuestra raíz está aquí. El problema es que no están aquí nuestras oportunidades, porque nos las robaron. Y nosotros tenemos el reto de cazar otra vez nuestra raíz con la oportunidad, para que Venezuela se vuelva a abrazar, para que no tengamos que seguir celebrando Navidades, Año Nuevos y cumpleaños por la fría pantalla del teléfono celular, porque el WhatsApp no abraza. El WhatsApp no tiene olor. El WhatsApp no huele a la comida de la abuela los domingos. El WhatsApp no huele a la cabecita de los hijos de uno. Y los que tienen a los hijos afuera, mi niño está aquí, como ustedes saben. Yo me había prometido que Pedrito, cuando fuera grande y cuando fuera a la universidad, ya íbamos a haber recuperado la democracia. No lo hemos logrado, pero mi niño se queda aquí conmigo. Aquellas madres que tienen a sus hijos afuera, yo quiero que sepan que cuentan conmigo para que ellos regresen. Y los que están aquí, para que no se vayan, porque vamos a volver a cazar nuestra raíz con nuestra oportunidad. Muchísimas gracias, mi querido San Antonio. Gracias a Delsa Solórzano por sus notables, permítanme decirlo, es mi punto de vista, planteamientos. Si algo no se puede negar
es que aquí ratifica su combatividad y su decisión de marchar adelante. Bueno, entonces queda abierto el ciclo de preguntas. Levanten la mano y irá una de nuestras compañeras a darle un papelito con máquina de escribir para que por favor planteen sus preguntas. Mientras eso ocurre, quiero aprovechar el intermedio para agradecer a las autoridades del municipio de Los Alias por la hospitalidad, por prestarnos esta casa, por permitirnos realizar este ciclo de foros. Con nosotros se encuentran los concejales Edgar Laya, Ángel Román, César Felice, la secretaria de Gobierno Sara Medina, a todos, el concejal Daniel Castro, ex concejal Héctor Medina, a todos gracias. Su presencia aquí ratifica su voluntad de unidad y el deseo de unidad. Gracias. Y gracias por prestarnos el espacio. Gracias a los muchachos del complejo, a talladores incansables, por hacer posible esto, que hoy tengamos esta casa disponible. Y bueno, gracias a todas las autoridades. Entonces queda abierto el ciclo de preguntas para Delsa. Gracias. Veamos. Bueno, la primera pregunta dice, en el debate, supongo que se refiere al de la UCAP, declaraste que estás de acuerdo con privatizar PDVSA. Háblanos de eso, por favor. Gracias a los concejales, y perdonen que no les di el agradecimiento antes por acompañarme, que uno se siente en confianza como son grandes amigos, entonces gracias a los concejales que están aquí, a las autoridades de la alcaldía, y mi saludo cariñoso a mi querido alcalde Yossi, que hablé con él y que se ve que por problemas de salud no está hoy con nosotros, pero de verdad que mi más sentido agradecimiento, saben que los quiero mucho a todos. No, yo no dije que estoy de acuerdo con la privatización de PDVSA, al contrario, yo no creo que hoy deba privatizarse PDVSA. De hecho, puse el ejemplo de mi Optra. Cuando uno va a vender la casa, puse el ejemplo del Optra, pero pobrecito mi Optra, que se ha portado bien últimamente, ¿verdad, Jonito? El Optra se ha portado bien, no lo quiero regañar. Miren, si uno va a vender la casa, uno la casa antes de venderla la pinta, le arregla las filtraciones, la acomoda, porque si no la vende a pérdida. Yo soy de centro derecha y creo en la mínima intervención del Estado en los asuntos privados. Creo firmemente en la propiedad privada y creo que no puede haber bajo ninguna circunstancia un Estado hotelero, banquero, vendedor de papa o lo que sea, porque eso no es función del Estado. Bien, pero PDVSA es otra cosa. Yo no estoy de acuerdo con la privatización de PDVSA, por lo menos hoy, porque PDVSA hoy está absolutamente desvencijada. Esa es la triste verdad. Hoy nuestros expertos en esa materia, que tienen algún acceso, porque también hay un oscurantismo absoluto en cifras, en números, en estatus real. Aquí ni siquiera se sabe realmente cuánto es la producción petrolera. Las cifras que da el Estado son distintas a las que da la OPEP, por ejemplo. Entonces, hoy, vender PDVSA, iremos a vender los yacimientos que están en el subsuelo. Y perdónenme, eso es inconstitucional hoy. Queremos nosotros entrar en un proceso de reforma constitucional en plena transición. Eso no se puede. Y repito, vender PDVSA hoy sería venderla a pérdida. Y sería una enorme irresponsabilidad en nuestro criterio. Nosotros creemos, miren, para que PDVSA vuelva a tener la misma producción que tenía en el 98, hace falta una inversión anual de 25.000 millones de dólares, de los cuales la mitad se va en gasto operativo y la otra mitad se va, es lo que produciría, ¿no? PDVSA. Entonces, bien, ¿cómo se logra esa inversión? Porque además hay que tener en cuenta otros factores muy importantes. Hay una deuda, que son los bonos 2020, que son bonos de Chávez. Esos bonos son legales.
Lo que no es legal, por ejemplo, son otras deudas adquiridas con posterioridad que no pasaron por la Asamblea Nacional, pero hay una realidad, hay una deuda que hay que pagar. ¿Cómo la paga? Entonces vengo un PDVSA con lo que yo venda PDVSA hoy, desvencijada como está, y que repito, iré a vender el subsuelo porque no hay más nada, ni los edificios quedan, ¿sí? Voy a vender PDVSA, pago y todavía quedo debiendo. Eso significaría más ruina para el país. Y perdónenme, tener una mentalidad de centro derecha no pasa simplemente por un dogmatismo de que vendo todo. Es como yo produzco más dinero para mi país. Y vendiendo PDVSA no es. Entonces nosotros creemos en que podemos traer inversión extranjera para Venezuela. Una inversión extranjera que le voy a decir al inversionista, mira, yo no te tengo con qué pagar esa deuda, que además es cuestionable si te la reconozco o no, pero te traigo para acá para que tú obtengas ganancia por tu inversión, me dejes ganancia a mí, eso sí, te pongo una condición. El 85% de los empleados tienen que ser venezolanos. Y entonces yo caso mi raíz con mi oportunidad, porque tantos ingenieros, tanta gente que se fue de nuestro país a construir país, pero en otras latitudes, de nuestra PDVSA, nuestra gente maravillosa de petróleo, ¿verdad? Podrían venir a trabajar a su tierra, en nuestra PDVSA. PDVSA fue tan estratégica para el mundo. Para quienes no lo saben, PDVSA fue estratégica en la Segunda Guerra Mundial. En todas las crisis, digamos, del siglo pasado, que implicaban algún riesgo guerrerista, PDVSA fue fundamental. Hoy estamos negociando con nuestros competidores históricos, con Rusia. Eso es una barbaridad lo que está haciendo el régimen de Nicolás Maduro, porque lo está haciendo por alianzas políticas con Rusia y con Irán, más que por otra razón. Pero en todo caso nosotros no estamos de acuerdo con la venta de PDVSA hoy. Muy por el contrario, creemos que a PDVSA hay que invertirle para que nos genere dinero a los venezolanos y para poder volver a traer a los venezolanos que se fueron. Eso genera empleos directos e empleos indirectos. Y después vemos. Ahora sí, yo creo que hay que vender, hay que privatizar todo ese poco de hoteles. Porque ¿qué es eso de un Estado que maneje hoteles? Es una barbaridad. La banca tiene que privatizarse, porque un Estado tiene que ser mínima intervención para garantizar la estabilidad del sector privado. Gracias, Delsa. Vamos a quitar esto de aquí más bien. Aquí nos defendemos. Bueno, esta pregunta está en parte respondida por Delsa, pero vamos a hacerla nuevamente. Creo que lo puede responder. ¿Cómo vamos? La puede responder brevemente, quiero decir. ¿Cómo vamos a hacer los que votamos para saber que no nos roban el voto? A ver, en la primaria es sencillo, porque en la primaria somos nosotros mismos, ¿sí? En la primaria no vamos a tener ningún riesgo porque somos nosotros mismos garantizando el voto. Hay varias propuestas que nosotros hemos hecho ante la Comisión Nacional de Primarias, que la hemos hecho en mi caso, en el caso mío como candidata, que está mi representante ante la Comisión de Primarias, que es la doctora Marilyn Segovia. Yo he propuesto que, y esto se lo dejo a ustedes como propuesta para quienes van a ser testigos o miembros de mesa, que estoy segura de que aquí hay un gentío que lo va a hacer. Nosotros hemos propuesto que, como el voto es manual, y sabemos que eso tiene sus ventajas y sus desventajas, cuando saquen el papelito para contar, se exhiba, porque recuerden, y esto es muy importante, y lo digo sobre todo para esta comunidad de San Antonio de los Altos, que es tan participativa. El conteo del voto es a puerta abierta. Se abre la puerta del centro para que todos los vecinos entren, y es muy importante que promovamos eso, que le expliquemos a la gente que ellos son los garantes de la transparencia del voto. Permitamos que entren todos los vecinos, promovamos que entren los vecinos, promovamos la participación ciudadana y agarremos nuestro papelito, el que vaya a contar el voto, el que le toque, y diga y lea en voz alta y lo muestre para que no haya duda, que yo vea Pedro Pérez y lea Carlos Acosta, ¿sí? Yo lo exhibo, va a decir Delsa Solórzano y entonces ahí se cuente el voto, porque va a decir Delsa Solórzano, lo tengo claro. Entonces, y se anote conforme a las reglas de la mesa, pero sí creo que es muy importante que se exhiba. Y luego, a ver, aquí
En los alias yo no me preocupo, porque aquí nunca nos han robado un voto, cuando nos toque con el CNE, porque al que sea, y eso miren, se los dejo claro, así me pongan al que sea, en el CNE yo me voy a contar, como sea, porque no voy a ir al camino de la abstención, porque eso es regalarle a Maduro otra vez la presidencia de Maduro para el 2000 siempre. Entonces, para allá no es. Entonces, ahí, cuando nos toque con el CNE, ¿cuándo nos han robado un voto aquí? Ni nos lo van a robar, esa gente no puede con... Aquí no pueden con nosotros. Aquí. Lo tengo yo, ajá. Ah, tú tienes otro ya. Gracias nuevamente, Delsa. Siguiente pregunta. Esta la formula un especialista en la materia y dice: la rápida reactivación de la economía pasa por renovar, reactivar los servicios públicos. ¿Cómo sería esa magia del dicho al hecho? No es magia. Sí, lo sé. No es magia. A ver, trabajar con expertos como los que nosotros hemos venido trabajando durante estos días, expertos sobre todo en agua y en luz, ¿sí? En servicio eléctrico y en servicio de agua, ha sido una cosa súper enriquecedora para nosotros, escuchar de ellos de primera mano qué es lo que hay que hacer y qué es lo que ya está hecho. Porque aun cuando no lo creamos, hay cosas que ya están hechas. Nos decían los expertos del Grupo Zuluaga, por ejemplo, que ellos saben que está instalada la capacidad eléctrica para poder surtir toda la energía que nosotros necesitamos hoy. ¿Cuál es el problema? El mantenimiento. ¿Por qué no hay mantenimiento? Por corrupción. Porque se robaron la plata. Tan sencillo como eso. El lunes vamos a tener una reunión con el mejor experto en agua del país, que está terminando de montar el plan para esta materia y que con muchísimo gusto lo podemos venir a exponer en su momento. Pero la clave para la recuperación de los servicios públicos en Venezuela está en la transparencia. Hoy no hay energía eléctrica. No podemos olvidar a Derwick Corporation. Toda la plata para el mantenimiento del servicio eléctrico en el país se la robaron. Y de ahí surgen los bolichicos. ¿Se acuerdan de los bolichicos? Y de ahí salieron luego lo que llamamos nosotros los enchufados. De bolichico derivó en enchufados, porque se robaron los recursos. Ahora bien, recuperar los servicios públicos no es asunto de magia, es asunto de trabajo, de transparencia y de trabajar con los mejores expertos que sabemos que están aquí en Venezuela y que están dispuestos a trabajar por ello. Por otro lado, creo que es bien importante que nosotros entendamos que si bien el servicio eléctrico es, digamos, el servicio madre, porque sin luz no hay agua, también hay que estar atentos al tema del gas. Porque en Venezuela otro problema que hay es que no hay gas. ¿Qué pasa? Había un gasoducto que supuestamente se había construido para llevar gas de Venezuela a Colombia, ¿sí? Y hoy no está ocurriendo eso. Hoy está ocurriendo exactamente al contrario. Estamos teniendo que traer el gas de Colombia para acá, porque no estamos ni siquiera produciendo eso. ¿Eso por qué? Porque no se hace mantenimiento, porque la plata se la roban. Simplemente eso. Hay un tema que se llama en transición la gran corrupción, que evita el debido funcionamiento de los servicios públicos. Aquí, en los Altos Mirandinos, está la gente de Monitor Los Altos, que está dedicado a medir el tema de los servicios públicos en los Altos Mirandinos. Y cuando nosotros entendemos todo lo que está pasando allí y entendemos además que, repito, la ausencia de servicios públicos hoy en Venezuela tiene una razón, la corrupción. Y luego, hay otra cosa que para nosotros es importante, que la reactivación de la economía, es claro que depende de la reactivación del aparato productivo nacional y que eso no se hace de un día para otro. Pero si tú tienes un sistema de banca a dos niveles, puedes perfectamente reactivar la banca en breve tiempo. Yo no creo en un principio, por ejemplo, en la eliminación del Banco Central y en la dolarización de la economía, porque el problema en Venezuela es que no hay economía, ¿sí? Nosotros hoy no tenemos manera de confiar en el bolívar, no sabemos ni cuánto cuesta un billete, cuánto vale un billete. Entonces el problema no es
que estemos dolarizados o no, aquí hay una dolarización de facto. A ver, pensar en la eliminación del Banco Central hoy es pretender quemar la cama. Ese no es el problema. El problema es la falta de política monetaria, la falta de política fiscal en Venezuela. Tampoco creo, por ejemplo, que hay que aumentar los impuestos, al contrario, creo que hay que disminuir los impuestos, porque lo que ocurre con los impuestos es que nos siguen metiendo la mano del bolsillo a los bolsos para seguir enriqueciendo al reyesuelo que hay en Miraflores. Y por otro lado, traer dinero para el país no es tan difícil, a costo cero. Nosotros tenemos un proyecto que lo lleva Rina Díaz, que se llama Visión, en el marco de Visión Mujer, que se llama Ciudad Mujer. Ciudad Mujer, yo no quería decirlo tan rápido porque no lo hemos presentado públicamente, pero bueno, está grabado que es nuestro, para que no me lo vayan a robar, porque ese es otro problema, ¿no? Ajá, ya se va a poner grabado, Josefina. Ajá, Ciudad Mujer es un proyecto que conocí cuando yo era diputada del Parlamento Latinoamericano y pude ver cómo funciona en otros países. Con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, usted puede construir ciudades que sirvan para dar asistencia psicológica, atención médica y ginecológica a las mujeres, tener guardería, tener la posibilidad de que una mujer va a trabajar en la mañana y deja a su hijo cuidado con una mujer de la comunidad a la cual tú le vas a dar trabajo. Tener además la posibilidad de tener un sistema nacional de cuidados. ¿En qué consiste eso? En las familias suele ocurrir que hay una persona, generalmente mujer, pero también hay hombres que se dedican al cuidado del abuelito, la abuelita, la persona con necesidades especiales, etc. Y esa persona no tiene seguridad social. Y a través de proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo eso se puede financiar a costo cero para el país y eso reactiva desde la construcción hasta distintos servicios públicos. Por otro lado, yo encabecé, cuando era presidente de la Comisión de Régimen Penitenciario del Parlamento Latinoamericano, un proyecto de reestructuración de las cárceles en República Dominicana. Ese proyecto yo había empezado en República Dominicana, pero con mi llegada eso se reactivó y nosotros logramos construir 16 cárceles. Cuando no sé cuántas llevan hoy, porque yo salí del Parlatino en el 2015, pero la verdad es que eso fue un proyecto, repito, impulsado por los dominicanos, por un diputado que se llama Teodoro Campos, y ese proyecto fue extraordinario, costo cero para República Dominicana. Se construyeron 16 cárceles en aquel momento, las mejores cárceles del mundo, mejor que en Suiza, que permitieron que cada preso que entrara pudiera reinsertarse debidamente en la sociedad. Se insertaban en el sistema de turismo, aprendiendo un idioma y estudiando una carrera. Rescataban a la gente de la calle y disminuían la inseguridad. Pero además se reactivó la construcción en República Dominicana, costo cero para el país. De tal manera que, mover la economía, cuando uno sabe dónde tiene que ir a buscar la plata, no es tan complicado y sé dónde tengo que ir a buscar la plata para Venezuela. Gracias de nuevo. La señora Dora Vivas pregunta, ¿cuál es tu plan para el regreso de nuestra gente que está en otro país? Muchos de ellos pasando trabajo. La gente que está en otro país está porque no tiene oportunidades aquí. Era lo que decía antes. Por ello, nuestro plan de gobierno se llama Raíz más Oportunidad. Ay, sí, gracias. Gracias. ¿Por qué se fueron? No hay oportunidades aquí. No las hay. ¿Quién tiene la familia afuera? ¿Por qué se fueron? A trabajar. La seguridad te quita oportunidades. Al principio los primeros migrantes se fueron por inseguridad, luego se fueron por falta de oportunidades. Mi hijo no conoce a sus primos, ya no, porque imagínense, se fueron hace tantos años. Pedrito tiene 17 años, los primos se fueron hace 9. Cuando se vuelvan a ver, no se conocen. Mis sobrinitos hablan con acento gringo. Mi cuñado da clases en la Universidad de Harvard, mi cuñada también. Han hecho una vida fuera de aquí. Mi cuñado arquitecto, mi cuñada psicólogo clínico, y aquí no tenían dónde trabajar.
Se fueron buscando las oportunidades que el país no les da. Porque aquí no hay fuentes de empleo. Porque ¿dónde trabaja una gente tan brillante como esa aquí? Mi suegra, gente de petróleo. Está en México, haciendo lo que antes hacía en la Gobén. Esa es la triste verdad del venezolano. Pero no solamente se fueron ellos. Se fue la manicurista, se fue el mecánico, ¿sí? Se fueron los médicos, se fueron los abogados y trabajan de taxistas, ¿o no? Se fueron los docentes, se fueron nuestros técnicos, nuestros profesionales, se fueron los hijos de esta tierra. La única manera de que ellos vuelvan, porque yo sé que están pasando trabajo afuera, porque es que no es que afuera es un jardín de rosas, eso no es verdad, pero tienen oportunidad. ¿Saben que por lo menos cuando se acuestan en la noche, saben que no los van a atracar de camino a su casa? Porque aquí te atracan de camino a la casa. O hay transporte para moverse de su lugar de trabajo a su sitio de residencia. Yo le decía a la gente de los teques que viniera a acompañarme hoy, y me decían, no podemos, Delsa, porque el transporte en los teques es hasta una hora, no tenemos como irnos para los sale aquí al lado. Eso no pasa fuera de aquí. Sales un domingo a un parque y puedes ir a caminar para el parque. Hay calidad, abres el chorro y hay agua. Prende la luz, cuesta un dineral, pero hay luz. ¿O no? Entonces, señores, cazar la raíz con la oportunidad. Pero para que haya oportunidades en Venezuela hay que reactivar el aparato productivo nacional. Por eso para mí vender PDVSA es una barbaridad, porque es quitar la oportunidad de que muchos venezolanos vuelvan. Que ¿dónde los vas a emplear? Si yo quiero darle oportunidades de empleo a todos los venezolanos, hay que abrir las concesiones para los medios de comunicación social. Hoy me decía una joven del partido que su hijo se acaba de graduar de bachiller y que quería estudiar comunicación social en la central, pero que se estaba arrepintiendo, una muchacha del partido en Petare, porque decía que dónde iba a trabajar si aquí no hay medios de comunicación social. Parte de mi equipo son periodistas, no hay medios donde trabajar. Entonces hay que abrir los medios de comunicación social, hay que volver a abrir STV, hay que devolverle los medios a quienes se los robaron, para que la gente tenga fuentes de empleo. Si no, no van a volver. Y lo peor es que se van a seguir yendo. Porque si no tienes oportunidades aquí, vas a ir a buscar la oportunidad, aunque dejes la raíz aquí. Así que hay que tener un plan de pleno empleo, pero para tener un plan de pleno empleo tienes que reactivar la banca, reactivar el comercio, reactivar la industria. Cuando Chávez llegó al poder en el 98, había 19.000 industrias activas en Venezuela. Cifras de Conindustria. Imagínense, año 1998, siglo pasado pues. Hoy, 2024, hay solamente 1.600 industrias activas en Venezuela. ¿Qué significa eso? Un retroceso enorme para el país, para un país que no ha entrado en el siglo XXI. Y tristemente nos va a pasar como cuando Gómez, que decían que Venezuela no entró en el siglo XX hasta después de la muerte de Gómez. Eso significó casi medio siglo de atraso, 20 y pico de años de atraso para Venezuela. Llevamos 24. Llevamos 24 años de atraso en nuestro país. Es hora de ponerle fin a eso y evidentemente para ello hay que tener los requisitos de los que hablamos antes, unidad y articulación para lograrlo. Gracias. Un comentario al margen a propósito de eso. Hay quienes afirman que la destrucción actual es más o menos equivalente a la Venezuela que quedó después de la guerra federal, que quedó devastada. Y una cuña, que no es cuña, es un reconocimiento para ti. Muchos jóvenes se fueron por falta de oportunidades, efectivamente, y otros se fueron perseguidos por el régimen. Y Delsa ayudó a muchísimos de ellos a irse. Mi hija está gracias a ti. Un saludo. Ni yo tampoco. Gracias nuevamente. Dice otra persona, ¿cómo haría usted para que recuperemos o que volvamos a tener la moneda venezolana?
Ustedes me van a hacer llorar a mí hoy. A mí no me gusta venir para acá por eso. Uno sale de aquí siempre como una Magdalena. Tú sabes que yo siempre le explico a los muchachos, mi equipo de trabajo, si ustedes los conocen, son jóvenes todos. A mí me crió mi abuela, como ustedes saben, ¿no? Mi abuela me crió en un país distinto, con una cocina Regina blanca de peltre. ¿Te acuerdas de esas cocinas? Pero había gas. El gas llegaba a mi casa los jueves, llegaba la bombona, los jueves, había 2 bombonas. La abuela la ponía en la puerta. Tú no te puedes acordar porque tú tienes como 8 años. Tú eres una bebé. Pero había gas, en Venezuela había gas y uno prendía la luz y había luz. Te lo juro por Dios que la cosa era así. Entonces mi abuela ponía la bombona de gas en la puerta del apartamento. Díganme si ustedes no se acuerdan de eso. Llegaba el muchacho de Vengas, se llevaba la bombona vacía y traía una llena y la instalaba con una tuerca roja que pegaba a la cocina. ¿Sí o no? Mi abuela y mi abuelo tenían cada uno una pensión. Mi abuelo era jubilado del Seguro Social y mi abuela tenía una pensión de INAGER. Mi abuela era enfermera y se había tenido que salir del trabajo por un problema visual muy joven y no tenía, digamos, como que la edad en el momento que la jubilaron o algo así. Pero bueno, el cuento es que con 2 pensiones de vejez, en mi casa nunca faltó el niño Jesús. Y en diciembre mi abuelo compraba un pernil. Lo adobaba con vino Sagrada Familia, orégano, comino y sal, y salsa inglesa. No cabía en la cocina Regina de 4 hornillas. Y lo llevaba al panadero de la esquina, que era un portugués, y le daba 5 bolívares por hornear el pernil. ¿Ustedes se acuerdan de ese país? No, esa sí, esa es tuya, mía, esa mi edad no es. No, porque yo no vi a esa, Machula. Tu cédula acaba de rebotar. Miren, ¿por qué señalo algo del pasado? Porque ya hoy no existen las cocinas Reginas de peltre de 4 hornillas. El problema es que nosotros no podemos vivir anclados en el pasado y nos saltamos muchos años de aquella época hasta acá. Hoy las cocinas se prenden con el teléfono celular y ya las lavadoras no son como la morocha que hay en mi casa. No, mi lavadora, espérate, mi lavadora es modernísima. Además es la morocha esa clásica que se le daña la rosca y la rosca no se consigue y entonces hay que prender la secadora con un alicate. No saben de lo que estoy hablando. Ya las secadoras no son así, ahora las bichas son digitales. Entonces, el tema no es volver al pasado. El tema es poner la mirada en el futuro, con el país que tenemos que construir y que no tenemos hoy, pero tenemos la base para construirla, que es la mejor gente. Porque si algo nunca nos pudieron quitar, es la esencia del venezolano. Y yo les pido que no pensemos jamás que nos la quitaron, porque nosotros somos la mejor gente. Nosotros somos todavía un pueblo sano. Las cosas horrendas que uno ve en otros países no las ve aquí. Nosotros somos una nación que ha aprendido a sobrevivirle al Estado. Nosotros acabamos de llegar de una gira en el estado de Nueva Esparta. Los sectores más populares, porque tú sabes que a mí me gusta meterme en los sectores populares. Y vimos una cosa impresionante, que hay ingenieros presentes, además de Tito Tomás. Miren, yo acabo de ver, Tomás, lo vimos, una cosa impresionante. En Margarita, señores, en los sectores populares, en Los Cocos y en el municipio Díaz, la gente con unos palitos de cobre, ruqui, buscan. Aquí se puede abrir el pozo de agua. Y abren unos pozos de agua, aquí hay un hueco redondito y meten la broma sin grúa ni un carrizo y hacen su pozo de agua, sobreponiéndose al Estado. Nosotros vimos en el municipio Torres del estado Lara, eso es Carora, la escuela pública se cayó, ¿sí? Lo vimos. Las maestras con los papás se pusieron de acuerdo e hicieron unos banquitos
para los niñitos. Y se paran todos los días en un patio distinto de la casa. Y les dan clase a los niños. Eso es Venezuela. La esencia la tenemos. Que no tenemos un Estado que nos atienda. Que entienda que hay que tener formación social, moral y cívica, como cuando uno era chiquito, como en la Escuela Municipal Bolívar, donde yo estudié, una escuela pública, y me daban formación social, moral y cívica. Y me enseñaban a ser ciudadana. Y me enseñaban historia de Venezuela. Y por eso a mí me gusta tanto la historia, porque me la enseñaron en la escuela. Y llegué a la Universidad Central de Venezuela, donde había niños que venían del colegio donde hoy estudió mi hijo. Mi hijo estudió en el San Ignacio de Loyola, porque gracias al trabajo de su papá y su mamá hoy se lo podemos pagar. Y no podría estudiar en una escuela pública, porque las escuelas públicas ya no son lo que eran antes. Pero aquí tenemos los mejores maestros, los mejores, que sin sueldo siguen enseñando a nuestros muchachos. Y a veces el maestro también tiene hambre y no se me rinde el maestro. Entonces, mi amor, Venezuela sigue estando aquí. Lo único que necesitamos es Estado. Y yo quiero representar ese Estado para poderle dar a nuestros hijos esa sensación de país que hoy les hace falta. Mi abuela decía que uno a los hijos solamente les debe dejar país y orgullo de su apellido. Una vez más, gracias. Aquí hay una pregunta que pareciera reiterativa, pero está referida a un sector de la población. ¿Cómo va a mejorar la situación precaria de los jubilados y pensionados? Nuestro secretario nacional del adulto mayor, Carlos Petit, junto a un grupo extraordinario de jubilados y pensionados, prepararon un plan para el adulto mayor. Es una cosa maravillosa. Ellos incluso tienen la propuesta de la creación de un ministerio especial para los jubilados y para los pensionados, cosa que está en estudio porque nosotros, si bien no creemos en la reducción del gasto social, ojo con esto, si creemos en la despartidización de esto, que para nosotros no es gasto sino inversión, sobre todo en etapa de emergencia, si creemos en la necesaria reducción del Estado, porque ahí hay ministerio. Yo quiero que alguien me diga para qué carrizo sirve el Ministerio de la Felicidad. Yo creo que eso todavía existe, ¿no? Hay 33 ministerios en Venezuela. 33. Y yo les apuesto lo que ustedes quieran, que no sabemos cuáles son la mayoría ni cómo se llaman los ministros. ¿O sí? Porque además viven jugando el juego a la sillita. Se rotan. Son los mismos. Y no sé cuántos viceministerios hay en el país. ¿Sí? Pero si nos referimos a los jubilados y a los pensionados, que como ustedes saben son cosas distintas, el problema del país es que como no hemos entrado en el siglo XXI, seguimos creyendo que a los 60 años se acabó la vida. Y resulta que hoy día la expectativa de vida es completamente distinta. Que Carolina Herrera tiene 84 años. Es una pava. Espérense, Jennifer López tiene 56. Shakira tiene 50 y pico también. Entonces no me van a decir que a los 60 años se te acabó la vida. ¿Sí? Pero el problema es que tenemos un Estado que, como no tiene fuentes de empleo, tampoco atiende al adulto mayor y tampoco entiende que el adulto mayor es simplemente un adulto que es igual abogado, médico, odontólogo o lo que sea, y que tiene otras capacidades. Entonces, atender a los adultos mayores no pasa solamente por la reestructuración del plan de pensiones y de jubilaciones, que tiene que ser acorde con la vida que ellos le regalaron a Venezuela. Porque al final del día, señores, nosotros tenemos que tener un plan de jubilaciones y de pensiones dignas, y es un tema que para mí es esencial, porque como les he dicho, y lo saben, yo soy criada de abuelo, yo sé lo que sufre un abuelo que hoy, o un adulto mayor, porque no necesariamente tiene que ser abuelo, un adulto mayor que hoy o compra en los sartán o compra comida, porque para las dos cosas no alcanza. Un adulto mayor que hoy no puede, me decía una abuelita en estos días, que le daba dolor. Imagínense ustedes, que ella llegaba a la casa
que llegaban los nietos a la casa y ella, en vez de darle una chupeta o hacerle un quesillo a los nietos, tenía que esperar a ver si le traían algo, porque ella no tenía nada, ni qué comer ella, y mucho menos para darle a los muchachos. Así no puede vivir un adulto mayor. Entonces los planes para los adultos mayores, que evidentemente el aumento de las pensiones y de las jubilaciones pasa por la recuperación económica, porque si no, no hay manera, no solamente para los adultos mayores, sino para cualquier trabajador, pero eso tiene que ser complementado con planes de formación, con la recuperación de lo que fue el INSE antes y con la estructuración de escuelas técnicas para formarnos. Porque evidentemente a lo mejor un adulto mayor que es médico ya no puede seguir operando, pero estoy segura que puede cumplir con otras funciones y que seguramente quiere hacerlo. ¿Y por qué el Estado no les puede dar la oportunidad de seguir viviendo, de seguir trabajando y de seguir sirviéndole al país? Entonces los planes para los adultos mayores, en nuestro criterio, no pasan solo por el tema del aumento de la pensión o de la jubilación, pasa por seguir reconociéndoles derechos, y que son seres humanos y que pueden ser útiles y que no se puede discriminar por edad, porque la discriminación por edad es tan mala cuando te discriminan porque eres joven a cuando te discriminan porque eres un adulto mayor. Gracias. Aquí hay un tema crucial que, por supuesto, interesa a todo el mundo, en particular a los académicos, quise decir. ¿Qué proyecto tiene para el sector educativo en materia de currículo escolar y económico? A ver, el currículo escolar tiene que ser modificado completamente, porque hoy en día se ha convertido tristemente en un tema de adoctrinamiento. ¿Cómo es eso que dan educación militar en las escuelas? Es una barbaridad. Y ojo con esto, porque eso también pasa, y lo digo como mamá, por la revisión de los padres de lo que estudian nuestros hijos en la escuela. Yo sí fui a aprender un zaperoco para el colegio de Pedro Luis. Cuando veo que en la lista de útiles venía un libro de educación, de doctrina militar, estoy formando militares. Eso no se puede estudiar en las escuelas. La escuela no es para eso, la escuela es un espacio civil, no es un espacio militar. ¿Sí? Entonces también hay un tema de que las madres, los padres, estemos un poco más atentos a esos temas. Yo comprendo que la necesidad a veces no da para eso. Y comprendo también, porque además lo vivo por los profesores de mi hijo, caramba, qué maravilla los profesores venezolanos, cómo le dan la vuelta a la cosa para que un currículum que dice educación y doctrina militar la terminan convirtiendo, de verdad, porque lo vi, en cómo ser un ciudadano civil. Es una maravilla lo que hacen los profesores en nuestro país, de nuevo, lo que somos los venezolanos. Pero bueno, el currículum escolar venezolano tiene que modificarse completamente, tiene que adecuarse al siglo XXI. Nosotros estamos en la era de la inteligencia artificial. No podemos seguir pretendiendo que vas a tener un muchacho sentado en la escuela con un papel y un lápiz cuando los muchachos hoy en día a lo mejor tienen más facilidad para escribir en una computadora. Ah, pero ¿cómo tú prendes una computadora si en las escuelas no hay computadora? No hay luz y no hay internet. Entonces es un tema integral que pasa no solamente por el currículo escolar, sino por el pensamiento de la nueva escuela, de cómo tiene que ser la nueva escuela, aprovechando, viendo en una crisis una oportunidad, que las escuelas se cayeron, que no hay estructura, no hay infraestructura escolar. Antes había una cosa que se llamaba FEDE, ¿se acuerdan? El liceo donde yo estudié lo había hecho FEDE, estaba FEDE por todos lados. Entonces, a ver, la infraestructura escolar puede ser modificada, convertida en espacios inteligentes, en edificios inteligentes, y ojo con esto, también hay proyectos, hay financiamiento internacional para eso. Ojo, hay organismos multilaterales que financian esos proyectos y tú puedes tener perfectamente, por lo menos en principio, mientras reactivas la economía, un proyecto que te permita un edificio por estado, arrancando. Lo puedes tener. Y eso parece un sueño, pero puede ser perfectamente una realidad con los proyectos adecuados, tocando las puertas adecuadas. Y lo otro, ¿cómo nosotros podemos pretender que el maestro, que tiene en sus manos la posibilidad de formar el futuro del país,
y que esto tiene que entenderse que es una función hogar-escuela, porque a veces hay padres, y lo digo como mamá, que a veces pasa unas calenteras que uno dice, pero ¿qué le dijo a esta señora que eso es responsabilidad del maestro? Que pretende que la escuela le va a criar al muchacho, ¿no? Y eso no es así. Hay una corresponsabilidad hogar-escuela, ¿verdad? Un maestro no puede ganar lo que gana, porque nosotros tenemos que tener los maestros bien pagados, bien remunerados, para que puedan formar adecuadamente a nuestros hijos y para que no tengan que preocuparse por con qué comen. Bueno, ni hablar de los profesores. Imagínate, mi marido es profesor universitario, de la Universidad Central de Venezuela. Entonces dedica su vida a dar clases. Pero, ¿ustedes conocen a Luis? Ya ni cobra. No, de verdad, pero si el último mes que le pagaron, yo le digo, revisa el Banesco. ¿Ustedes saben cuánto le pagaron a Luis? 30 bolívares. Y entonces le digo, pues, y un bono de 3 bolívares. Eso le pagaron a Luis en estos días en la Universidad Central de Venezuela. ¡Caramba! Señores, yo soy usevista. Ah, ¿te pagaron 60? Ah, miren, yo soy usevista. A mí me formaron los mejores profesores del país. La Universidad Central de Venezuela se daba el lujo de traer profesores extranjeros, los mejores del mundo, a que nos formaran en los posgrados. A mí me dieron clase en mi maestría de Ciencias Penales y Criminológicas Eugenio Raúl Zafadroni y Nodier Agudelo Betancourt. Me dieron Derecho Penal 3 y Victimología. En la maestría, en la central. Claro, ya el posgrado había que pagar algo por los créditos, pero era una cosa casi que simbólica. Yo trabajaba en la fiscalía en aquella época y pedí un préstamo en la caja de ahorro, de verdad, cada 6 meses para pagar el posgrado. Pero me formaron los mejores profesores en la Universidad Central de Venezuela. Hoy en día no hay posibilidad de eso porque incluso hay un problema grave. Yo trabajé en la universidad, yo fui ayudante docente durante toda la carrera y vivía, pagaba mi residencia, ayudaba a pagar el colegio de mi hermanita, que estudiaba en el Colegio Francia, con lo que ganaba como ayudante docente en la Universidad Central de Venezuela. ¿Por qué? Porque había investigación en la universidad. Y la universidad además vendía libros y tenía ingresos propios. Eso ya no existe para nada. Entonces, ¿por qué no existe? Así como, ¿por qué nos quitaron el valor del trabajo? Y nos dijeron que el rentismo era bueno y que para qué yo voy a salir a trabajar si me va a llegar a la puerta de mi casa mi gotica de petróleo convertida en forma de bolsa clap, para convertirnos en esclavos, así de simple. Si nosotros no estudiamos, no nos formamos y no tenemos acceso al trabajo, entonces somos esclavos. ¿Y saben cómo se llama eso? Socialismo. Hablando a la democracia, la leo de todas maneras. Dice textualmente, su mayor enemigo no es el gobierno, sino los hombres de todos lados. ¿Cómo piensa, y lo entre comillas, articular con ellos? Una cosa es el feminismo, yo soy feminista, y otra cosa distinta es el embrismo, que se parece bastante al machismo. A ver, si nosotros creemos en un país de iguales, de iguales ante la ley, eso tiene que generar igualdad de oportunidades. A ver, sí es verdad que hay discriminación por razones de género en Venezuela, eso es verdad. Yo no voy a tapar el sol con un dedo y no voy a dejarlo de decir porque suena incómodo. Mucha gente que está aquí hoy, yo les tengo que agradecer que en un momento lucharon para que yo fuera presidente de la Asamblea Nacional. ¿Por qué yo no fui presidente de la Asamblea Nacional? Gracias a Dios, porque si no hoy estaría inhabilitada. Dios sabe lo que hace y no estoy inhabilitada. ¿Sí? Gracias a Dios que no lo fui. Pero ¿por qué no fui presidente de la Asamblea Nacional? Y aquí, en este municipio, se armó una revolución. Mandaron cartas. Prendieron un zaparoco porque ustedes son... ustedes son arrechos.
aquí armaron un zaparoco, pidieron por escrito, hicimos un foro aquí. ¿Por qué yo no fui presidente de la Asamblea Nacional? Por el machismo. ¿Por qué yo no fui diputada por este circuito que es mi circuito, mi hogar, en el 2010? ¿Se acuerdan? Mandaron a un hombre para acá. Ajá, Marilyn. Ajá. Esa es la verdad. Ahora bien, yo creo en la igualdad y trabajo para un país de iguales, para un país donde no haya discriminación, para un país en el que verdaderamente todos seamos iguales. Y creo que los hombres no han podido sacar Maduro. Así de simple. Esto me toca a mí, que soy mujer, y aquí todos los que estamos somos conscientes de que los hombres no pudieron sacar a Maduro. Así que me toca a mí, como parí a mi muchacho, parir la democracia para Venezuela. Bueno, estamos llegando al final. Gracias a todos por sus preguntas. Hay una pregunta que ya está bastante repetida, pero bueno, déjeme por favor, y si puede ser breve, ¿qué va a hacer usted sobre las 1000 empresas robadas y arruinadas por estos señores del gobierno? No te oí, perdón. Sí, decía que es una pregunta que ya está repetida y respondida. ¿Qué opina usted sobre las 1000 empresas robadas y arruinadas por estos señores del gobierno? No son 1000, son más de 1000. ¿Te acuerdas cuántas son, Josefina? Son más de 1000. Nosotros llevamos un registro de las empresas que han sido robadas por el régimen. Cada una de ellas tiene situaciones jurídicas distintas, y yo con esto soy muy responsable, ¿sí? Porque hay algunas cuyos dueños tuvieron algún tipo de resarcimiento. Entonces, en cada una de las empresas no hay como un tratamiento común para todas. En cada una de ellas hay que hacer un análisis particular de si el dueño aceptó voluntariamente, si el dueño aceptó bajo presión, si la empresa fue vendida o revendida, cuáles son los derechos de quien tenga la propiedad actual de la empresa, etc. Cada una de las empresas tiene una situación jurídica diferente y no puede haber una solución única. El principio general, obviamente, es que aquel al que le hayan robado una empresa tiene que ser resarcido. El tema es cómo ocurre el resarcimiento. Ese resarcimiento puede ocurrir desde la devolución de la empresa, en caso de que sea procedente, hasta un resarcimiento de carácter económico. Y eso pasa por una ley que está hecha, que es la Ley de Resarcimiento a las Víctimas, porque ellos también son víctimas de la dictadura. No solamente víctima de la dictadura es aquel que tiene un preso político, Franklin o Surlé, es aquel que le han asesinado a un familiar, es aquel también que ha tenido que huir del país por razones de persecución política, pero es también aquel al que lo han privado de su propiedad. Es decir, una víctima de la dictadura es aquella persona a la cual se le ha violado un derecho, y la propiedad privada es un derecho humano. Entonces, en cada una de ellas, repito, hay que hacer un análisis concreto de cuál es el estatus en el que se encuentra, pero en todas tiene que haber resarcimiento. Otra pregunta del tema económico que también creo que en parte ha sido respondida, pero bueno, cumplimos, es la penúltima y luego terminamos. ¿A qué acuerdo va a llegar usted con la inversión internacional? ¿Acudirá al Fondo Monetario Internacional? Ya tenemos suficiente deuda. Y ojo con tenerle miedo al Fondo Monetario Internacional. Ojo con eso. Yo no tengo miedo a nada. Bueno, no tiene democracia, no. Apoyo internacional, en principio, en los primeros 100 días de gobierno, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, la CAF, que genera costo cero para Venezuela. Venezuela en este momento no está para asumir más deuda. Al contrario, o sea, no tenemos con qué pagar nada. Esa es la realidad. Tenemos que ver más bien cómo traemos plata, cómo traemos inversión privada. Y para traer inversión privada, porque, a ver, la economía se fundamenta en la confianza, pero en materia económica esa confianza no es un apretón de manos. Eso tiene que ver con seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica se hace con leyes. ¿Cómo llegamos a hacer leyes? Nosotros tenemos
un banco de leyes de cerca de 300 leyes que incluso hicimos con la gente de Conindustria de la Cámara Venezolana con la Construcción una ley que se llama Ley Marco de Reactivación Económica, que pasa desde el turismo, desde la reactivación del sector turismo hasta la reactivación del sector construcción, con una inversión, evidentemente, en principio tiene que haber inversión del Estado, porque de lo contrario no hay manera de reactivar la economía. Pero ¿de dónde saca el Estado la plata? Bueno, de PDVSA. Y eso no implica rentismo, eso es lo que antes llamaba Uslar sembrar el petróleo. El tema es cómo lo sembramos, ¿sí? En gasoductos, por ejemplo, o en inversión en principio. Después que tú recuperas la industria, a ver si la vendes, o das concesiones o lo que sea, pero en principio tienes que valerte de lo que tienes para poder reactivar la economía. Pero en este momento no hay forma de pedir préstamos, porque ¿cómo vamos a pagar? Iremos a empeñar no sé qué. Nada. Gracias, nuevamente. Yo tengo la culpa de lo que tú quieras enseñar. Bueno, aquí hay una pregunta que también la tocaste tangencialmente, pero imagino que la gente la quiere escuchar, la queremos escuchar. Leo, querida Delsa, ¿cuál es el plan de la oposición en caso de que adelanten las elecciones, que viene sonando cada vez con más fuerza? ¿Hay acuerdo entre los candidatos? ¿Han hablado de ello? No, los candidatos no hablamos de nada. Y eso que me esfuerzo. ¿Y cómo van a construir la unidad? Con primarias, miren. La buena noticia es que estamos listos. Sí, dime. No, está muy bien. Y yo aquí me acojo al sentimiento de la mayoría, porque es una inquietud que tenemos todos, ¿no? Yo dije al comienzo, y no lo digo por mí, lo digo porque lo creo, por lo que uno oye, que los líderes políticos nos debían la unidad. Estamos en presencia de ello. Va a ocurrir. La primaria es un vehículo, pero bueno, más allá de la primaria, o inmediatamente después de la primaria, más aún si hay inhabilitaciones y vivimos en dictadura, tomo tus palabras. ¿Han hablado del tema? ¿Hay acuerdos previstos? ¿Hay un plan B? Son dos preguntas distintas. La primera, si adelantan las elecciones para mañana, estamos listos. Así de simple. Eso creo que es importante. A ver, ¿en qué términos estamos listos? Los partidos políticos que tenemos estructura, ¿sí? Hemos venido trabajando en nuestra estructura electoral. En mi caso, voy a hablar en nombre de Encuentro Ciudadano. Y aquí hay mucha dirigencia del partido y lo sabe. Nosotros tenemos dentro del partido toda la estructura. Aquí está parte del equipo electoral, está el secretario nacional, el subsecretario nacional, el coordinador nacional de organización, están aquí. Pero más allá del trabajo extraordinario que el equipo electoral hace, está José Romero, aquí está Monaguillo, está Nicolás, está Ricardo, está Valentina, que anda por ahí grabando. Aquí está parte del equipo electoral, me perdonan, no los veo a todos, no sé quiénes más de electoral y organización están aquí en este momento. A ver, ellos trabajan permanentemente en eso, pero el partido tiene una característica distinta a los demás partidos, que somos dos mujeres. Marilyn Segovia, que está aquí, y yo, que somos que vivimos como un látigo, porque además ambas venimos del área de organización en nuestros partidos políticos. Y vivimos con, repito, de verdad, yo vivo con un látigo, soy una metiche, me meto en toda vaina. Estoy en todos los grupos de WhatsApp del partido, los regaño a todos. Mira la cara que pone Maxwell. Los regaño a todos. Vivo pendiente de cuántos testigos llevas, Miranda. Ajá, ayer me mandaron Chacao y ahorita hasta Andrea andaba por ahí. Ajá, estoy auditando eso que me mandaste, ¿viste? Yo misma me pongo a llamar por teléfono, yo misma. Soy loca, soy adicta al trabajo, no soy verdad. Porque si me adelanta la elección para mañana, mi amor, yo tengo que estar lista. Obviamente, dentro de los 13 candidatos, no todo el mundo tiene la estructura montada, porque no tienen partido, pues. Esa es la verdad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Cuidarle los votos a la gente.
Y los que tenemos toda la vida en esto, yo sé a quién tengo que llamar para que monte los centros aquí. Pero espérate, pero también sé a quién tengo que llamar en Chabasquén, en el estado Portuguesa, y en Tucupido, en el estado Guárico, o en Capatárida, en el estado Falcón, porque siempre somos los mismos. Y tus coordinadores electorales saben lo que tienen que hacer para montarlo. No en vano pudimos organizar en unidad los 3.106 centros y las 5.000 y pico de mesas, porque sabemos cómo nuclearlos y dónde. Y entonces la buena noticia, y esto sí lo digo en nombre de toda la unidad, es que si la elección es mañana, estamos listos para cuidar los votos y estamos listos para contarlos y estamos listos para ganarle a Maduro. Por el otro lado, yo he promovido, ha sido mi idea, di una rueda de prensa para eso, la reunión de los candidatos. He promovido que haya un plan B, no he tenido éxito, pero lo voy a tener, porque soy persistente y fastidiosa, como no te imaginas. Hay candidatos que no quieren plan B, bueno, porque creen que son únicos en el mundo. No, yo voy a insistir, es mi responsabilidad tratar de articular para que haya plan B, porque lo importante es Venezuela. Y la buena noticia es que tenemos una ciudadanía activada, consciente y maravillosa, que yo sé que va a echar para adelante el 22 de octubre, que va a votar bien y que va a ayudarnos a consolidar la unidad. Muchísimas gracias, mi amado Foro San Antonio, la alcaldía de Los Arias, los concejales, a mi gente querida del Tequeño, a quienes vinieron y a todos los organizadores. Los quiero mucho. Bueno, un fuerte y nutrido aplauso para Belsa, por favor. Esta es tu casa. Vuelve cuando quieras y ojalá que nos veamos pronto después del 22 de octubre. Gracias a todos por venir. En nombre del Foro San Antonio, del Diario El Tequeño.